Todavía son buenos días. Quería, antes de hablarles un poquito, le damos detallitos arqueológicos, se llama hoy. Quería comentarles una cosa que me impresionó y poner sobre aviso. Nosotros tenemos que estar avispados, ojos abiertos sobre lo que pasa en el mundo. Resulta que familiares y conocidos me han salido últimamente con que la marihuana es lo máximo, que es buenísimo y que hay que consumirla y que no sé qué, y que un montón de cosas. Y resulta que supe que gente que tiene años de experiencia en esto, resulta que va dañando el cerebro. Daña el cerebro y vuelve violenta a la gente. O sea que los que la fuman les va pasando eso. Y resulta que me encuentro hasta familiares cercanos diciendo, ah no, si eso es mentira, todo eso es una gran maravilla. Entonces estemos sobre aviso en esas cosas, porque hay un movimiento, inclusive yo lo siento a nivel mundial, de consumir marihuana como si fuera lechuga, ¿va? Entonces, pónganse vivos y estén preparados para las preguntas, porque es mentira que es tan buena. Se parece que sí tiene algunas sustancias que la pueden usar en las farmacéuticas, pero el consumo, como lo están haciendo, no es bueno. Ok, hoy quería hablarles de algunos detallitos arqueológicos del viaje que hicimos. ¿Por qué es importante? Es importante conocer de la arqueología, porque nos ayuda a entender más la palabra de Dios y nos ayuda a confiar más en lo que estamos haciendo. Hoy quería hablarles, algunos saben lo que eran los rollos del Mar Muerto. ¿Quién no sabe qué eran los rollos del Mar Muerto? No importa, que no sepa, levante la mano, el que no sabe. ¿Todos saben? No, yo no sé. Ok. Los rollos del Mar Muerto fueron unos pergaminos que encontraron en el desierto de Judea, al sur de Jerusalén, donde estaban escondidos en unas vasijas, en unas cuevas. Esos rollos contenían increíblemente, encontraron cientos, primero fueron unos cuantos, después siguieron buscando, se encontraron cientos de rollos. Y lo increíble de estos rollos, que se considera el descubrimiento más importante de la historia de la humanidad, para algunos, imagínense lo que significa eso, el descubrimiento más importante para la humanidad. ¿Por qué? Porque esos rollos del Mar Muerto confirman el Antiguo Testamento casi en un 100%. ¿Por qué? Porque todos los libros del Antiguo Testamento que nosotros tenemos en nuestra Biblia aparecieron los originales escritos por los esenios en esos rollos, exceptuando el libro de Esther. Todos los demás estaban. Estos rollos del Mar Muerto confirman la veracidad de nuestra Biblia, la veracidad del Antiguo Testamento. Estos rollos fueron descubiertos en cuevas, en unas vasijas, y tuvimos el placer de visitar donde fue encontrado. Aquí me pueden ver, allá al fondo están la cueva número 7, porque la fueron numerando. Esta aquí se llama la cueva número 7, ahí encontraron rollos. Imagínense lo que significó para los que los encontraron. Pero lo interesante fue que estos rollos, ¿cómo se conservaron? Esa zona es tan seca, sin humedad, es un desierto. Entonces los esenios iban transcribiendo la palabra y la metían en rollos y las metieron en las cuevas. Como era tan seco, se mantuvo. Fíjense que esos tienen más de 2000 años. Ahora, no se mantuvieron así perfectos, ¿verdad? Sino que están muy dañados y han ido restaurándolos y los han ido traduciendo, y así lograron comprobar la veracidad del Antiguo Testamento. ¿Están en arameo? Están en hebreo. Ah, en hebreo. Sí, en hebreo antiguo, que es muy diferente al hebreo de ahora. Ok. Esto es, aquí para ubicarnos, este es el mapa en la parte del Mar Muerto. Aquí esta parte se llama Qumran, esa donde estaba la foto anterior es Qumran, ahí fue donde encontraron los rollos del Mar Muerto. Después más para abajo llega uno hasta a la famosa Masada,
que fue la famosa película de Peter O'Toole, ¿verdad? Donde los romanos destruyen lo que quedaba del pueblo judío. Y esto es el Mar Muerto. Okay. Porque está como... Sí, ¿verdad? Se ve como... Hay algo raro, que no se ve bien. Bueno, esta no se ve bien, pero es donde quería enseñarles aquí un detalle, pero ahí no se ve. No entiendo por qué. Puede ser el enfoque. ¿Dónde está el foco? Vaya, sí, Entre las cosas lindas que nos pasó fue que nos contaban que en el desierto de Judá, donde nada sobrevive, hay unos cuantos animales que sobreviven en ese desierto. Yo digo, que ver un animal en esa soledad, digo, increíble, no puede, la probabilidad es muy baja. Pues bajándonos del bus para ir a ver lo del Qumran, ahí no se ven, apareció una manada, aquí se ve un poquito, yo no sé por qué, que algo está fallando aquí. Estos son una manada de venados que solo aquí existen. Y resulta que en ese momento estaban ahí. Esos son de los regalos, porque yo aprecio mucho la creación de Dios. Y pude ver una manada de venados en el desierto de Judá, contra todos los pronósticos. Qué bueno. ¿Otra? ¿Ves? Aquí pueden ver las cuevas de Qumran, todas esas, eso es pura piedra y arena. Y los huecos que ven aquí son las distintas entradas. Las distintas cuevas donde fueron encontrados los rollos. Esta es donde descubrieron, en Qumran, descubrieron las ruinas de la comunidad de los esenios. ¿Quiénes eran los esenios? Los esenios, habían tres grupos en Israel: los fariseos, ¿cuáles otros? Los saduceos, y de los que menos se sabía, no se sabe, es de los esenios. Los esenios es muy interesante, se oponían a toda la estructura de los fariseos y decían que todo Jerusalén estaba contaminado, que ellos tenían que ser puros según la palabra de Dios. Entonces se fueron a vivir al desierto y vivían en total austeridad, con lo mínimo, en oración, aislados, solo con la palabra. Ellos dijeron que tenían que ser puros, en contra de toda la contaminación que tenían saduceos y fariseos, que ya sabemos que Cristo les hizo un llamado bastante fuerte, ¿verdad? Aquí, increíblemente, aquí fue donde se escribieron los rollos. Inclusive encontraron muestras de plumas, que escribían, parece, con plumas, porque no había nada, ya no había bolígrafos todavía en esa época, ¿verdad? Entonces, ahí encontraron parte de cómo lo hicieron. Dicen que, inclusive, que se cree, no está confirmado, de que Juan el Bautista fue un esenio. De él salió de ahí, del grupo de los esenios. Ok, otro detallito, aquí pueden ver, entre las cosas más impresionantes que a mí me gustan de Jerusalén son las murallas. Son altísimas, ahí pueden ver la altura que tienen, pero lo increíble es que cuando uno no estudia, uno llega a Jerusalén y cree que esas son las murallas de la época de Jesús, y no. Esas no son las murallas de la época de Jesús, esas fueron construidas por los otomanos mucho después. ¿Por qué? Porque las murallas de la época de Jesús, ¿quién las destruyó? Los romanos. Los romanos, recuerdan, arrasaron Jerusalén y no dejaron nada. Lo único que quedó fue el muro, lo que tenemos ahora del Muro de los Lamentos. Pero es muy lindo, esta parte de abajo, en una de las esquinas donde están las actuales murallas, sí aparece esta base, y esta base sí es del muro original. Esto sí sabemos, y aquí en esta zona sí pudo haber caminado Jesús. Esto está muchos metros abajo de donde está la explanada del Muro de los Lamentos. Aquí pueden ver el muro actual. Esta es la parte sur del muro. Por aquí cerca hay una puerta, y entre las cosas que a mí me dan risa del ser humano es que hay una puerta de este lado y está tapada. Los árabes le pusieron
cemento. ¿Saben para qué? Para que no entre. Para que cuando vuelva Jesús no pueda entrar por ahí, según ellos. Pero asumen que va a volver, vea qué contradicción. ¿Sí? Y según ellos un muro lo va a detener. Eso está como la resurrección. Cuando Ajá. Él resucitó, porque habían puesto esa piedra. Para que no, Veían para que no se saliera. que no se saliera, o sea, ya sabían que se iba a salir. Ok. Vean qué lindo, esta calle es de la época de Jesús. En esta calle es muy probable que Jesús caminó. Esto fue excavado, esto fue construido en la época de Herodes. Antes, inclusive desde antes de que naciera Jesús. Esta es de las partes impresionantes porque cuando usted vaya a Jerusalén, recuerde que cuando usted camina por las callecitas de la antigua Jerusalén, esas callecitas no son las originales. Las originales donde caminó Jesús están 7 metros abajo. Entonces nos llevaron 7 metros abajo. Y ahí esta parte que ven aquí, estas piedras de la derecha, estos son el muro original. Y aquí era la base. Aquí todo esto es excavado a 7 metros. Uno tiene que bajar para ver la base del muro. Eso sí es original de la época de Jesús. Y esto es uno de los lugares más lindos para mí porque me impresiona. Y para los judíos es el único lugar que les queda santísimo. ¿Lo ven ahí? Ahí está un judío orando. Ahí hay un hueco en la pared del muro a 7 metros de hondo, donde usted puede ver a través de un hueco, donde se cree, bueno, se sabe exactamente, porque ellos tienen las medidas exactas, ahí estaba el lugar santísimo. ¿Recuerdan? El lugar santísimo en el templo. Estaba ahí. Pero vea qué duro para los judíos. Ellos pueden asomarse a esa piedra, pero no pueden ir donde era el lugar santísimo. ¿Por qué? Porque eso ya pertenece a los palestinos. ¿De verdad? Entonces no los dejan entrar. Encima de eso, ahí arriba, está la famosa... ¿Perdón? La famosa mezquita, la más importante de los musulmanes en Jerusalén. Entonces nosotros como cristianos o los judíos no podemos llegar ahí. Nos prohíben entrar ahí. Estas son las... ¿Sí? Bueno, para los judíos todavía, o sea, el Señor Jesucristo fue un apóstol más, o sea, para ellos. Ajá. ¿Perdón? Por eso está orando. Ellos están ahí, ¿por qué? Porque no creen en Jesús. Ellos no creyeron en Jesús, Están entonces esperando el Mesías. siguen buscando su lugar santísimo y siguen esperando un Mesías que no va a venir. Ahí estarían matando cabras. Ahí estarían, ahí, exacto. Esta es una vista desde la muralla sur. Esto que se ve aquí, eso es el Huerto de los Olivos, que arqueológicamente se sabe que es casi un 100%, o sea, es un 100% que ahí fue. Hay cosas que sí se saben que ahí fue, donde el Señor se refugiaba a orar, el Monte de los Olivos. Y para terminar, entre las cosas impresionantes de la historia de Israel, ¿recuerdan el rey Ezequías? El rey Ezequías sí existió. Y aquí podemos ver, esta es una de las obras más impresionantes que él hizo, que está comprobado que fue por el rey Ezequías, no solo por escritos judíos, sino por sirios y por otros. Este es el túnel de Ezequías. Ezequías, para darle agua a Jerusalén, hizo un túnel. Esta es la ciudad, por aquí debajo iba el túnel para meter agua a Jerusalén. Ese túnel existe y lo vimos y nos iban a meter, pero me dio miedo. No, mentiras, no, sí me dio miedo. No, es pequeñito, es una cosa así, uno va así, tiene 800 metros de largo y hay rato y el agua por las rodillas. Y hay rato donde uno no cabe y hay que ir con un foco aquí porque es súper oscuro, pero estaba tan fría el agua que les dio miedo a los guías meternos ahí, por dicha, porque un amigo mexicano se metió y dice que tamaño susto se llevó porque se metió solo. Pero ¿qué es lo lindo de esto? Esto es la comprobación de la palabra de Dios, donde está escrito en la palabra la existencia del túnel de Ezequías, de cómo él metió agua a Jerusalén y bloqueó la entrada para que los que sitiaran Jerusalén
no pudieran cortarles el agua. ¡Ay, qué increíble! Era vivo. Un ingeniero. Ok. Aquí está Historias. la cita, dice: al ver Ezequías que Sennacherib había venido con la intención de combatir a Jerusalén, se reunió con sus príncipes y con sus valientes, y con su apoyo acordaron cegar las fuentes de agua que estaban fuera de la ciudad. Eso está. Mucha gente se reunió y fueron cegadas todas las fuentes y el arroyo que corría a través del territorio, pues decían: ¿por qué han de hallar los reyes de Asiria muchas aguas cuando vengan? En Segunda de Reyes dice: los demás hechos de Ezequías y todo su poder y sus obras en el estanque y el acueducto, oigan, y el acueducto, ese es el túnel de Ezequías, para llevar agua a la ciudad, se hallan registrados en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Ezequías fue a reunirse con sus padres y en su lugar reinó su hijo Manasés. Ok, vean esa piedra. Eso es algo increíble que descubrieron en el túnel. Resulta que los trabajadores comenzaron a abrir hueco en el túnel. Por un lado entraron un grupo y por otro lado entró otro. Imagínense a esa profundidad. ¿Sabe cómo se guiaban? Por las vetas de la piedra. Entonces decían: hasta aquí llega la piedra gris, entonces ese nivel debe ser el mismo hasta allá. Entonces así iban guiándose en la profundidad. Pues llegaron y se encontraron el grupo que comenzó la excavación por un lado, por el otro, y se toparon con una diferencia como de 1 metro. Y se oyeron cuando venían picando. Entonces terminaron de abrir y hicieron esta piedra para celebrar. Esa grabación estaba en el túnel. La hicieron para celebrar el encuentro en el túnel de Ezequías. Y un poco complicada la traducción de esto. Dice: cada uno hacia su compañero, y cuando todavía faltaban perforar 3 varas, la voz de un hombre que le gritaba al otro, pues allí había una brecha del lado derecho. Y al día de la ruptura se encontraron los trabajadores, hombre contra hombre, pico contra pico, y el agua fluyó desde la fuente hasta el estanque. 1200 varas, y 100 varas era el grosor de la roca por sobre las cabezas de los trabajadores. Imagínense qué impresionante. Lo dejaron grabado cuando se encontraron y pudieron establecer el flujo de agua. ¿Eso como en qué año fue? Eso que puede ser como 1000 y pico de años antes de Jesús. Ajá. Pero que se encontraron ahí. Se encontraron, o sea, los que venían excavando por un lado, oyeron los picos, se encontraron con una diferencia apenas como de 1 metro. Ya que cálculo para la época. Rompieron y vieron, establecieron el flujo de agua para alimentar de agua a Jerusalén. Qué bueno. Estas son algunas de las... Ah, bueno, vean qué increíble. Este es una piedra de los asirios donde habla de Ezequías. O sea, no solo hay pruebas en Jerusalén, hay pruebas en otros lugares. Y esa es parte del trabajo arqueológico. No guiarse solo por un descubrimiento, tiene que haber comprobación. Y en el caso de Ezequías hay bastante. Entonces eso nos confirma parte de la historia de lo que teníamos en los reyes que gobernaron Judá e Israel después de Salomón. Muy bien. Detalle final, cuando usted lee sobre arqueología, si a alguno le va a gustar o alguno se va a meter a leer, la arqueología cambia mucho. Por ejemplo, esos muros que vieron, esos muros no van por la misma posición de los muros de la época de Jesús. Entonces eso afecta muchas cosas, porque uno decía: ay no, esto queda fuera o dentro de los muros. No, ya descubrieron por dónde iban los muros originales, y eso afectó muchas de las cosas que se decían hace 4 años que estuvimos allá. Entonces en esto hay que estar actualizado, porque están descubriendo permanentemente cosas sobre la historia bíblica. Amén. Muchas gracias. Gloria a Dios. Bueno.